Tema, las tensiones mundiales a principios del siglo XX. Bien, en este primer cuadro vemos el equilibrio europeo. Se dice que durante las últimas décadas del siglo XIX, Europa vivió un periodo de paz gracias a una serie de acuerdos diplomáticos que evitaron conflictos bélicos en el continente. De manera que se vivió un periodo de paz. Sin embargo, muy pronto entró un periodo de tensiones mundiales. Las naciones europeas, las superpotencias europeas de ese tiempo, pugnaban por algún poder, sobre todo poder político y económico en Europa, como se ve en este cuadro. En este otro cuadro vemos el panorama de la política internacional. ¿Cómo estaba Europa? Veamos este primer cuadro, este color azul y amarillo el mapita. Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía un enorme desarrollo industrial en ese tiempo, por si acaso, ¿ya? Un desarrollo industrial y un extenso imperio colonial. Tenía colonias en América, colonias en África, colonias en Asia. Era considerada como la primera potencia mundial de su tiempo. Su economía era rica, la más rica de Europa quizás, porque es aquí donde se dio la revolución industrial, segunda revolución industrial, lo que le permitió un gran desarrollo europeo. Ahora veamos Alemania. Alemania, de aquí, esta parte de color verde. Alemania. Alemania se había conformado como una nación unificada en torno al reino de Prusia. Prusia y Alemania eran un solo imperio. Tenían un rápido desarrollo industrial casi similar a Gran Bretaña. Sus gobernantes buscaban expandir sus mercados y apropiarse de colonias ricas en recursos naturales. También querían participar de la repartija de tierras en África y en Asia. Así estaba Alemania entonces. Otra potencia de ese tiempo, Francia. Era una potencia industrial, con importante presencia colonial. Tenía colonias al igual que Gran Bretaña en otras naciones, en otras regiones, en otros continentes del mundo. Su población mantenía un fuerte sentimiento anti-alemán. Por lo tanto, Francia y Alemania siempre tenían rivalidades. Otra superpotencia de ese tiempo, el imperio austrohúngaro, Austria-Hungría, lo que vemos en el mapita de color verde. Era un estado multiétnico, cientos de etnias que conforman este imperio. Prácticamente está situado en el centro de Europa, ¿ya? Lugar de comercio, formado durante el reinado de los Habsburgo. En ese tiempo se había hecho una potencia Austria-Hungría. Por su parte, Rusia, una potencia igual, ¿ya? La gran potencia oriental, no tanto por su industria, sino por su desarrollo industrial, solamente se reducía en algunas ciudades. Por otra parte, la pobreza de su población era latente. Había un atraso en los medios de producción. Sin embargo, por su gran extensión, era considerada como una de las potencias de Asia. Por lo tanto, estas fueron las potencias que demostraron su poderío en ese tiempo. Finalmente, veamos a Italia, la que está como una gotita, ubicada en el mar Mediterráneo. Era la menos desarrollada, pero tenía gran influencia en la región mesoamericana, también en el Mediterráneo, que él tiene intereses de expandir sus colonias en África. Este es el panorama, así estaba el panorama de la política internacional europeo a principios del siglo XX. Concretamente de Francia. Francia se vive un periodo de bella época, se podría decir. Había un equilibrio europeo que garantizó un periodo de crecimiento económico para las sociedades de ese tiempo, ¿ya? Francia fue uno de esos, por ejemplo. Como vemos en este cuadro, es una característica moderna, una ciudad moderna. Moderna, ¿por qué? Por sus automóviles. Sus primeros automóviles en toda Europa, Norteamérica. El cine, por si acaso. El cine, la iluminación eléctrica. También la
moda, como vemos en este cuadro. Bien, así estaba Francia en ese tiempo. Si Francia vivía una modernidad, una época de paz, la bella época, las otras naciones como Gran Bretaña, Alemania, Austria-Hungría e Italia también vivían la misma situación, sin olvidar también el desarrollo de Estados Unidos. Muy pronto ese periodo de paz terminó, ¿no? Los políticos y militares europeos hacían evidente que el orden internacional estaba siendo amenazada por dos procesos difíciles de controlar. Uno de ellos fue, por ejemplo, los movimientos nacionalistas en los Balcanes, ¿ya? Austria y los Balcanes. Estos imperios no quieren pertenecer a un solo imperio, a Austria-Hungría. Muchas naciones buscan su independencia, estados nacionales que buscan su soberanía, quieren su propio territorio, sus poblaciones están descontentas. ¿Ya? Es la primera situación que no se puede solucionar. Por otra parte, Alemania era prácticamente una amenaza. El crecimiento de Alemania, que buscaba alcanzar la preponderancia dentro del continente, fue una amenaza que no pudo ser frenada en ese tiempo. De esa manera, el mundo europeo se dividió en dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Cómo fue eso? A ver, hablemos un poco de Alemania. En la década de 1890, Alemania inició una construcción de navíos de guerra, como se ve en este cuadro, ¿ya? Buques de guerra, navíos de guerra para reforzar su armada. Años antes había firmado una alianza con Austria-Hungría, en este país, de color amarillo, ¿ya? Para enfrentar a Rusia en caso de un ataque. Luego Italia, Italia ingresó a esta alianza, con eso ya son tres, buscando apoyo para su política colonial en África. Italia también se unió entonces. Esta coalición, a estos tres, se lo llamó pues la Triple Alianza. Frente a esta situación, las otras potencias, como aquí Francia y Rusia, firmaron otro pacto en 1894, ¿ya? En la primera década del siglo XX, y Gran Bretaña, poco tiempo después, ingresó a este pacto. Firmó convenios con ambas potencias, tanto con Francia y con Rusia. Así se conformó entonces la Triple Entente, un pacto, un acuerdo o entendimiento entre estas potencias. Así está la situación de Europa. Mientras los europeos están en conflicto, en tensiones, Estados Unidos vive un mundo de aislacionismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en 1823 el presidente norteamericano James Monroe dirigió un discurso al Congreso, ¿no? Una doctrina que dice que Europa no debía considerar, los europeos, ahí está el grupo, los europeos no deben considerar a América como objeto de colonización. América es para los americanos, en concreto. Eso es lo que dijo esta doctrina. Que cualquier intervención europea en el área sería considerada por los Estados Unidos como una amenaza a su paz y seguridad. Por lo tanto, Estados Unidos se cree dueño de toda América. Que Estados Unidos permanecería neutral y no intervendría en los asuntos europeos. Así estaba Estados Unidos, una potencia desarrollándose, manteniéndose neutral, ni entrando ni a la Triple Entente, tampoco a la Triple Alianza. Que los europeos solucionen sus conflictos. Mientras tanto, algo pasó en Europa. Veamos. Bueno, el 28 de julio de 1914 se dio un hecho negro, un hecho señor Gavrilo Princip, líder de la Mano Negra, de la agrupación terrorista Mano Negra, asesinó
al heredero de la corona austrohúngara Francisco Fernando y su esposa Sofía, que desató la Primera Guerra Mundial. Veamos en el video que acompaña. Con esto estaríamos finalizando esta clase y gracias nuevamente, les agradezco. Se han hecho 2 disparos, y nadie parece herido, hasta que el conde Harrach advierte que el archiduque está sangrando. Cuando saqué el pañuelo para limpiarle la herida, la princesa exclamó: «Por el amor de Dios, ¿qué te pasa?», y se desplomó. No se había dado cuenta de que también la habían alcanzado a ella. Su Alteza dijo: «Sofía, Sofía, no te mueras, vive para nuestros hijos». Los 2 disparos de Príncipe habían dado en el blanco. A pesar de la guerrera a prueba de balas y de los amuletos, el proyectil le había atravesado el cuello. La princesa, que estaba embarazada, lo había recibido en el estómago. Esta foto se tomó en el momento de la detención de Gavrilo Princip. Tampoco a él le surtió efecto el cianuro y fue reducido antes de poder suicidarse con la pistola. A las 11:30 el archiduque y su esposa Sofía habían muerto. El mundo entero tembló cuando se difundió la noticia del doble asesinato. El entierro se celebró en Viena, pero ni siquiera entonces olvidó la familia imperial el origen plebeyo de Sofía. Al exponer el ataúd, se colocó deliberadamente medio metro por debajo del de su marido. El imperio austrohúngaro quería venganza. Princip fue interrogado con violencia, pero guardó silencio. Aunque se sospechaba que Serbia estaba detrás del atentado, Austria carecía de pruebas. Cuando Danilo Ilic, el proveedor, fue detenido por la policía, ésta se enteró de que había estado con Princip en Sarajevo. Los agentes pensaron que iba a ser una detención rutinaria, pero Ilic perdió la sangre fría y lo contó todo. Y también que las armas conseguidas por él procedían del gobierno serbio. Era la prueba definitiva que los austríacos andaban buscando. Un mes después del atentado, el imperio austrohúngaro, apoyado por Alemania, declaró la guerra a Serbia. Los serbios habían firmado un pacto con Rusia, que a su vez había firmado alianzas con Francia y Gran Bretaña. 6 semanas después de que una bala abatiera a un hombre, las alianzas entraron en vigor. Alemania invadió Francia y comenzó la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto se juzgó a los conspiradores. Mehmet Bašić consiguió escapar, pero Graves y los 2 estudiantes, Kubrilović y Popović, fueron condenados a penas de 13 a 20 años. La pena de muerte solo se aplicaba a los mayores de 20 años. Danilo Ilic tenía 23 y fue ahorcado por su participación en la conjura. El coronel Apis fue acusado del atentado, pero se encontraba en Serbia, a salvo de represalias. Al final lo ejecutaron en 1917 por organizar otro crimen político. Gavrinović declaró al tribunal: «No somos delincuentes, somos personas honradas. Quisimos obrar bien y vamos a morir por nuestros ideales». Fue condenado a 20 años de prisión, pero murió de tuberculosis al cabo de 18 meses. Gavrilo Princip cumplió 20 años al día siguiente del atentado y por este estrecho margen se libró de la horca. Fue condenado a cadena perpetua, pero siempre sostuvo que era un defensor de la libertad, no un delincuente. «Quiero que me crucifiquéis y me queméis vivo. Mi cuerpo llameante será la antorcha que ilumine a mi pueblo en el camino de la libertad». Lo cierto es que su acto fue la chispa que inflamó la Gran Guerra Europea. Cuando la tuberculosis se lo llevó a la tumba en abril de 1918, la guerra estaba a punto de acabar. Habían muerto 20 millones de personas en el campo de batalla, y Europa era un caos político, económico y social. Un solo proyectil disparado el 28 de junio de 1914 inauguró un periodo de conflictos sin precedentes. En ningún país del mundo volvería a celebrarse una declaración de guerra como había sucedido en toda Europa en 1914. Esta película, filmada en Múnich, refleja el entusiasmo de aquel momento. 4 años después, Alemania quedó tan devastada por el conflicto que el fascismo encontró el terreno abonado. Adolf Hitler
Aquí, con 25 años,